Empezamos con la unidad número 7. La unidad 7 pertenece a los cuidados de enfermeros a pacientes con trastornos inmunitarios. En este día, todo el día, en las clases de la tarde también, vamos a desarrollar los mismos temas, entonces van a poder relacionar unos con otros porque están íntimamente relacionados. Hoy se desarrolla la unidad 7. El tema que me compete es conocimientos previos, es el tema 19 de la unidad 7. Conocimientos previos para la administración de los cuidados de enfermeros. ¿Qué es lo que es necesario conocer como primera instancia? El sistema inmunitario. Vamos a definir el sistema inmunitario. El sistema inmunitario funciona como un mecanismo de defensa del organismo contra los invasores. Es el encargado de protegernos ante cualquier tipo de patógeno. Cuando este se ve afectado, el individuo queda expuesto a riesgo de padecer infecciones y enfermedades. Y en muchos casos, estas enfermedades pueden ser mortales. ¿Cómo realiza el sistema inmunitario esta respuesta? La respuesta inmune se realiza mediante una respuesta inmunitaria. ¿De qué manera? ¿De qué manera se da esta respuesta? El sistema inmunológico ataca a los organismos y a las sustancias que invaden los sistemas del cuerpo. Estos mismos pueden causar alguna enfermedad como mecanismo de defensa de la misma. O sea que este organismo es el encargado de defendernos contra los agresores. Lo que vamos a poder determinar ahora es cuál es el concepto de inmunidad. Inmunidad se refiere a la respuesta protectora específica del organismo ante un agente o microorganismo invasor externo. La función inmunitaria se ve afectada muchas veces por la edad y por otros factores como ser el funcionamiento del sistema nervioso central, estado emocional, medicación, tensión provocada por estrés a causa de enfermedades subyacentes, traumatismo y cirugías de gran envergadura. Las disfunciones que afectan el sistema inmunitario se presentan durante toda la vida y muchas veces son de base genética y otras van a ser adquiridas. El sistema inmunológico se comprende de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger todo el cuerpo. Ahora hablamos de inmunopatología. ¿A qué nos referimos con este término? Se refiere al estudio de las enfermedades derivadas de las disfunciones del sistema inmunitario. Estos trastornos pueden derivar del exceso o deficiencia de las células inmunocompetentes. Y acá aparece otro término, inmunosupresor, inmunitario, inmunocompetente, alterando el funcionamiento de estas células. El ataque inmunitario contra estos antígenos o bien a una reacción exagerada o inadecuada a ciertos antígenos específicos. ¿Cuál es la anatomía del sistema inmunológico? El sistema inmune comprende, como habíamos dicho, células y moléculas especializadas en el combate de las infecciones y en invadir a los microorganismos. Dicho sistema está compuesto por glóbulos blancos, médula ósea y tejido linfoide. En la médula ósea, ¿qué vamos a encontrar? Es el sitio productor de los leucocitos, relacionados con la inmunidad. Estos leucocitos son células sanguíneas que se regeneran a partir de las células madre y son indiferenciables. Los desencadenantes de las células madre se transforman en linfocitos. ¿En qué linfocitos? Linfocitos B y linfocitos T. Recordando que los linfocitos B maduran en la médula ósea y después pasan a la circulación sanguínea. Los linfocitos T pasan de la médula ósea al timo. En este lugar van a madurarse y se van a dispersar en diferentes tipos de células, cumpliendo diferentes tipos de funciones. El tejido linfoide, ¿dónde encontramos tejido linfoide? Precisamente y principalmente en el vaso.
El vaso está compuesto por una pulpa roja y blanca. Funciona como una especie de filtro. En la pulpa roja se destruyen los eritrocitos viejos y dañados, y en la blanca se almacenan concentraciones de linfocitos. Estos ganglios linfáticos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo y están conectados por canales linfáticos y capilares que eliminan los materiales extraños y de desechos a la linfa antes de ser incorporado al torrente sanguíneo. También constituyen los centros en los que proliferan las células inmaduras. Los demás tejidos linfoides, ¿dónde se los podemos encontrar además del vaso? En las amígdalas, en las adenoides y en las mucosas. ¿En qué parte de las mucosas? Mucosa oral, mucosa intestinal, mucosa vaginal y mucosa rectal. ¿Cuál es su función? Su función es defender a los microorganismos del cuerpo. Ahí pusimos un dibujito para que lo podamos diferenciar, que el tejido linfoidal está distribuido en todo el cuerpo a través de redes capilares. Sería nuestro purificador antes de ingresar al torrente sanguíneo. ¿A qué se denomina función inmunitaria? La inmunidad natural es la que nosotros adquirimos al nacimiento, es la que nos traspasa nuestra madre, es la inmunidad que ella adquirió y nos hace inmunes al momento de nacer. Esta inmunidad natural es una reacción inespecífica ante cualquier cuerpo extraño, sin importar su composición. La base de este mecanismo natural es la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo ajeno y incluye barreras físicas. ¿Dónde encontramos estas barreras físicas y químicas? Las físicas están comprendidas por la piel y las mucosas, las cuales deben de estar íntegras. Estas impiden el acceso de los microorganismos patógenos al interior del cuerpo, al igual que los cilios de las vías respiratorias, las reacciones propias vagales como ser tos, estornudos, las que filtran y expulsan dichos microorganismos de la porción superior de las vías respiratorias. Las barreras químicas, por ejemplo, ¿dónde la vamos a encontrar? En el jugo gástrico, pero en un jugo gástrico con un pH ácido. La vamos a encontrar en secreciones como moco y en las enzimas como por ejemplo lágrimas y saliva. Y en sustancias de secreciones sebáceas y sudorípadas en la piel. Estas mismas actúan de barreras específicas en la destrucción de bacterias y hongos invasores. Como función inmunitaria, el organismo también se defiende a través de la acción de los leucocitos. Los leucocitos participan en la inmunidad natural y en la adquirida. Los granulocitos luchan contra la invasión de cuerpos extraños o toxinas, liberando mediadores celulares. ¿Cuáles son los mediadores celulares? La histamina, la bradicinina y las prostaglandinas. Recordando que cuando no hay un aumento de esto, podemos llegar a tener déficit de inmunidad. Los leucocitos no granulares comprenden monocitos y linfocitos. Los monocitos cumplen la función de células fagocíticas y los linfocitos participan en la respuesta inmunitaria humoral y celular. La reacción inflamatoria es otra función inmunitaria. ¿Cuándo se da la reacción inflamatoria? Se activa como respuesta a la lesión hística, o sea, celular, o a la presencia de microorganismos invasores. Los mediadores químicos participan en esta reacción minimizando la pérdida de sangre, encapsulando el organismo invasor, activan los fagocitos y estimulan la formación de cicatrices fibrosas y la generación de tejidos lesionados. De esta manera, pudiendo hacer cerramiento en la piel y no producir que el microorganismo ingrese y pueda dañar. La inmunidad adquirida son las reacciones inmunológicas que se adquieren en el transcurso de la vida, pero que no están presentes al momento de nacer como la natural. Se desarrollan ya sea por una exposición previa a un antígeno o a través de la inmunización o al contraer una enfermedad. La inmunidad adquirida se va a dividir
en pasiva, que es temporal, transmitida de una fuente a otra, que ha desarrollado inmunidad a través de enfermedades previas o de inmunización. La inmunidad activa, la persona desarrolla sus defensas inmunológicas y suele durar muchos años, incluso toda la vida. Cuando el cuerpo es invadido o atacado por bacterias, virus u otros organismos patógenos, tiene 3 formas de defender. ¿Cuáles serían las respuestas o reacciones de la invasión? Vamos a resumirla esta. Como primera sería la reacción inmunitaria fagocítica. Es la primera línea de defensa en la cual participan los leucocitos, que tienen la capacidad de fagocitar las partículas extrañas. Recordando que estas células se mueven hasta el sitio del ataque, donde fagocitan y destruyen a los agentes extraños. También eliminan las células muertas o que están muriendo. Estas células son del organismo. Las células de los tejidos necróticos que están muriendo liberan sustancias que participan en la reacción inflamatoria, como habíamos dicho, la citokinin. Esos eosinófilos probablemente aniquilan parásitos liberando diversos mediadores químicos específicos que se encuentran en los líquidos extracelulares. La reacción inmunitaria humoral es otra reacción o respuesta a la invasión. Nuestro organismo empieza a desarrollar estos mecanismos y la reacción inmunitaria humoral se inicia con los linfocitos B, que pueden transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas últimas células, que son proteínas muy específicas, se transportan en el torrente sanguíneo y pueden inmunizar a los invasores. Las reacciones humorales conocidas podrían ser fagocitosis y lisis bacteriana, que sería la destrucción, las anafilaxis, asma alérgico, enfermedades de complejos inmunitarios y la defensa contra algunas infecciones bacterianas y virales. A esto, ¿cuál es la reacción inmunitaria celular? En la reacción inmunitaria celular acá van a estar implicados los linfocitos T, que se transforman en células citotóxicas T especiales. Estas también son llamadas células asesinas, que atacan a los microbios. Se inicia con la unión antígeno-anticuerpo. Los linfocitos T llevan el mensaje antigénico a los ganglios linfáticos, donde se estimula la producción de otras células, como ser las células T, las células auxiliares, las células T citotóxicas o asesinas y las células T supresoras. Las reacciones celulares serían cuando se produce una reacción inmunitaria. Puede producirse en el rechazo de trasplante, hipersensibilidad tardía, reacción de injerto. En este caso hay que vigilar, se realiza una vigilancia. También hay una reacción inmunitaria celular con la presencia de tumores, infecciones intracelulares, y hay defensa contra las infecciones virales, micóticas y parasitarias. O sea que al ingresar un organismo invasor al organismo, nuestro cuerpo tiene todas esas etapas de defensa. Lo que hice fue describir cada una y cuál sería la función de la misma, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de reacción inmunitaria? Para cuando ingresa este agente invasor y cómo reacciona el organismo. Ya hemos visto cómo está formado, cuáles serían sus órganos, cómo participan los mismos, y ahora vemos que el organismo reacciona en primera etapa con la siguiente. Hay una etapa de reconocimiento. En la etapa de reconocimiento es la capacidad del sistema inmunitario de identificar los materiales antigénicos como cuerpos extraños o ajenos. Así comienza
la reacción inmunitaria. El cuerpo debe reconocer a los invasores como extraños antes de reaccionar contra ellos, para lo cual utilizaba como primera barrera a los ganglios linfáticos, en tanto que los linfocitos están como vigilantes. Los ganglios linfáticos están distribuidos interiormente, habíamos dicho, por todo el organismo y en la sangre circulante a través de los capilares. Luego existe la etapa de proliferación. Los linfocitos circulantes, que contienen información antígena, regresan al ganglio linfático más cercano. Una vez que regresó, estos linfocitos sensibilizados estimulan algunos linfocitos T y B. Estos se encuentran latentes y comienzan a crecer. Se dividen y proliferan. Los linfocitos T se diferencian en células T citotóxicas, mientras que los linfocitos B producen y liberan anticuerpos. Recordemos que las células T citotóxicas son las células llamadas asesinas o anquilizantes. El aumento del tamaño de los ganglios linfáticos cervicales, por ejemplo, es un signo, ¿sí? Y si hubiese un dolor sería un síntoma cuando hay una afección en la garganta, ¿sí? Eso generalmente es lo que más conocemos, inflamación ganglionar en la cadena alrededor del esternocleidomastoideo, detrás de la oreja, y podemos sentirla supramaxilar o inframaxilar. Luego tenemos las etapas de reacción. ¿Qué pasa? Ya teníamos un reconocimiento, ya el organismo había identificado qué tipo de células ya se había dividido y ya estaban en la etapa. Ahora viene la etapa de reacción. Los linfocitos diferenciados, los que se habían dividido y proliferado con una información, estos actúan en inmunidad humoral o celular. La producción de anticuerpos linfocitos B como respuesta a un antígeno específico en el principio es una reacción humoral. Y acá definimos qué es una reacción humoral. Humoral se refiere al hecho que liberamos anticuerpos al torrente sanguíneo y estos mismos van a residir o permanecer en el plasma. En la reacción celular inicial, los linfocitos sensibilizados regresan a los ganglios linfáticos, emigran a las áreas que no contengan linfocitos programados para convertirse en células plasmáticas, y en este lugar estimulan a los linfocitos residentes para que se transformen en células que atacan directamente a los microorganismos y no a través de las reacciones de los anticuerpos. Estos linfocitos transformados se conocían como células T citotóxicas. Y en la etapa de ejecución, que sería la última etapa de la reacción inmunitaria, los anticuerpos de la reacción humoral de las células T citotóxicas de la reacción celular llegan al antígeno de superficie del cuerpo extraño y se une a él. Este acoplamiento inicia una cadena de fenómenos por lo que generalmente causan la destrucción total de los cuerpos extraños y invasores o la neutralización completa de las toxinas. Cuando esta reacción inmunitaria es sobrepasada por la capacidad vírica, bacteriana o micótica, se producen trastornos del sistema inmunitario. Los trastornos por inmunodeficiencia, inmunosupresión, suelen causar defectos o deficiencias en las células fagocíticas, o sea, los linfocitos B y los linfocitos T. O del sistema de complemento. Los síntomas específicos de su gravedad podrían ser la edad en la que se presenta y el pronóstico depende de qué componente del sistema inmunitario está siendo afectado y del grado de deterioro de la función. Independientemente de las causas subyacentes, los síntomas principales
son infecciones graves o crónicas o recurrentes. Estas infecciones provocadas por microorganismos poco usuales o que destruyen la flora normal del cuerpo. Hay una respuesta inadecuada al tratamiento de alguna infección, ocasionando, por ejemplo, una diarrea crónica. La inmunodeficiencia se clasifica como primaria o secundaria y por los componentes del sistema inmunológico que vaya a afectar. Las enfermedades por inmunosuficiencia primaria son de origen genético y son ocasionadas por problemas intrínsecos de las células del sistema inmunitario, o sea que es por una carga genética de nacimiento, ya sea una displasia celular, pero la anormalidad es propia del organismo. A diferencia de la inmunodeficiencia secundaria, como por ejemplo en este caso la enfermedad del SIDA, que es producida por una infección de un virus, el virus conocido como virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando hablamos de trastornos primarios, nos referimos a deficiencias inmunitarias primarias. Estas deficiencias inmunitarias primarias, ¿qué pasó? Resulta del desarrollo inadecuado de células o tejidos inmunitarios. Por lo general hay una base genética. Otro trastorno sería la autoinmunidad. ¿Qué es la autoinmunidad? Es la reacción inmunitaria protectora normal. Paradójicamente, en este caso, se vuelve contra el organismo y lo ataca, lo cual da lugar a daños en los tejidos y en células o en órganos pertenecientes a la hipersensibilidad. La hipersensibilidad, en este caso, el cuerpo produce reacciones inapropiadas o exageradas a los antígenos específicos. Las gamnopatías se producen inmunoglobulinas en exceso. ¿Cuáles serían los trastornos de la inmunodeficiencia secundaria? Serían deficiencias inmunitarias secundarias, por ejemplo, ¿cuándo surgen? Resulta de ciertas interferencias con un sistema inmunitario ya desarrollado. Trastornos influidos con factores genéticos. Por ejemplo, la espocondilicitis anquilosante. Esta es una enfermedad autoinmune, reumática crónica, con dolores y endurecimientos paulatinos de las articulaciones. Las espondiloartropatías incluyen a la artritis reactiva, a la artritis psoriática, a la inflamación intestinal, incluida la colitis ulcerosa y las enfermedades de Crohn. Y en este caso nos cabe recordar que no existen dos sistemas inmunológicos idénticos. Algunas personas padecen contraer infecciones, mientras que otras padecen enfermarse constantemente. ¿Eso a qué se debe? Se debería, como lo habíamos visto, a una carga genética, a una inmunidad adquirida pasiva, a una activa, y a todas las composiciones que tiene el organismo. Por ejemplo, con el transcurso de los años, el sistema inmunológico de las personas entra en contacto cada vez con más gérmenes. Al estar en contacto con más genes, yo voy a ir adquiriendo una inmunidad. En este caso, por eso podríamos decirse que los adultos y los adolescentes tienden a resfriarse menos que los niños. Su cuerpo han aprendido, han reconocido y atacan inmediatamente a muchos de estos virus que provocan los resfriados. ¿Cuáles serían los factores que predisponen a una enfermedad de inmunodeficiencia? Habíamos dicho que podrían ser las enfermedades crónicas, son aquellas enfermedades que perduran en el tiempo, como las artritis, enfermedades agudas. Las enfermedades agudas son aquellas que tienen una aparición repentina, como ser, por ejemplo, las enteropatías a través de vómito y o diarrea, disminución de las proteínas, quemaduras. En las quemaduras hay una plasmorrea, que es la salida de plasma.
hay una pérdida de proteínas y una ruptura de la barrera natural. En este caso yo tengo una ruptura, una lisis celular, una destrucción y un aumento de citoquinina como defensa del organismo. En este caso me predispone una enfermedad de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque mis defensas están bajas. Los eczemas importantes por la lesión de la barrera natural, que habíamos dicho recién, de la piel, la malnutrición. Acá hay una disminución de la producción y maduración de los leucocitos y de las células T, y el timo falla. ¿En qué caso? Cuando hay déficits proteicos, en este caso se ve muy marcado que los glóbulos, los leucocitos son inmaduros, y las células T pueden llegarse, como eran las células asesinas citotóxicas, pueden convertirse a su vez en agresores al mismo organismo. Ya sabíamos que el consumo de alcohol y de drogas también disminuye la inmunidad, más si son perdurables en el tiempo y en cantidad. Después también existen factores iatrogénicos, como ser. En este caso se dice iatrogénicos porque son provocados, pero la iatrogenia en este caso, de los que voy a describir, se ve riesgo-beneficio del tratamiento, dado que el límite terapéutico es lábil al límite de toxicidad. ¿En qué fármacos, por ejemplo, o terapéuticas se da esto? En la quimioterapia, en las radioterapias oncológicas. ¿Qué pasa en este caso? Se destruyen células en la fase de la mitosis, inhibiendo la producción de leucocitos y células mucosas gástricas. Entonces se produce una inmunosupresión. Inmunosupresión en este caso al tumor, pero que el organismo no puede diferenciar que sea específico por la carga de retrovirales o de virus o de virulencia, y ataca a todas las células del organismo, inhibiendo una respuesta inmunitaria. Este mal se evita, o sea, limitando la acción defensiva en los transportes de los tratamientos. En este caso, generalmente son tratamientos de por vida. En este caso, lo importante, los objetivos para tratar estos pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, lo principal es prevenir y tratar las infecciones. Como enfermería deberíamos de controlar los posibles signos de infección. Y participamos en la recogida de muestras, como ser cultivo, antibiograma, para determinar cuál es el germen invasor. Cultivo, antibiograma, identificación del antibiótico, en este caso que va a ser el adecuado, ¿sí? Recogido de muestras ya sea de orina, sangre, esputo, heces o drenaje. Esa sería nuestra implicancia como enfermería. Muchas veces se realiza la recogida de la muestra en pacientes que han manifestado fiebre, resfrío, o que están con secreciones o hay una valoración, y nos hemos olvidado de, por ejemplo, pedir un antibiograma. Entonces, el laboratorio identifica, en el PAS el laboratorio identifica que existe un germen, pero no se sabe diferenciar cuál sería el antibiótico específico para ese momento. Entonces, como función de enfermería es vigilar y poder ver la indicación médica y la prescripción del mismo, para que no tengamos que perdurar en el tiempo la infección que el paciente tiene. No estamos atacando directamente al germen causante, y el paciente podría tener una infección sobreagregada con gérmenes patógenos. Por ejemplo, si fuese un paciente internado en un nosocomio, ya sabemos que los nosocomios serían los hospitales. En este caso, el paciente que está inmunosuprimido, inmunocomprometido, el paciente puede adquirir una infección sobreagregada. Esa infección sobreagregada, el paciente ingresó, por ejemplo, con una faringitis y termina con una neumonía. Entonces, nuestras implicancias siempre va a ser tener la precaución. Y siempre debemos de informar en cuanto al uso de los fármacos, cuáles serían las reacciones.
Y en este caso, enfermería tiene mucha implicancia, porque nosotros como enfermeros tenemos la responsabilidad de saber qué estamos administrando, cuál es la dosis y sobre todo saber la reacción del medicamento y saber qué estoy esperando. Como ejemplo en la práctica, los alumnos quieren, lo primero que hacen en el momento es voy a colocar medicamentos, voy a colocar el medicamento que la licenciada me da. Y siempre nosotros trabajamos en el sentido de la valoración crítica de esto, de que yo pueda instruirme en saber. Y yo siempre les pregunto, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y hay muchas contestaciones al respecto. Y yo le digo que nuestra responsabilidad como enfermero es capacitarnos. Capacitarnos y el conocimiento me da poder. Como el conocimiento me da poder, yo puedo tener un manejo de los fármacos a administrar. Esa es una de las funciones primordiales de enfermería. No significa ir a administrar una ranitidina si no sé a qué grupo pertenece, cuál es su composición y qué espero. A veces en estos pacientes, por ejemplo, administramos antitérmicos, vamos a hablar generalmente, así un grupo general de antitérmicos, no vamos a decir cuál, pero no sé qué es lo que espero, ni conozco cuál es la acción del fármaco, si empieza a actuar a los 15 minutos, si empieza a actuar a la hora, y la vía de administración. En estos pacientes cabe recordar y destacar que son pacientes en los que generalmente no se administran fármacos por vía intramuscular. Lo que hacemos es evitar una lisis, o sea, una distorsión en el tejido. La farmacología administrada generalmente es a través de un acceso vascular periférico, conocido por ustedes como vía, o a través de catéter, porque en estos pacientes son pacientes que tienen tratamiento de largo tiempo. Los tratamientos de largo tiempo son antibióticos terapia. La antibiótico-terapia se le denomina cuando yo utilizo más de un antibiótico, y los mismos pueden llegar a ser hasta 4, 5 antibióticos en el día con las diferentes dosificaciones. Entonces, para esta cantidad de agentes agresivos, el paciente debe de tener un acceso vascular. Generalmente son pacientes que se le colocan accesos vasculares centrales, ¿sí? En este caso, eso es colocado, puede ser en la sala de internación con técnica quirúrgica, pero la coloca el cirujano. La enfermería solamente asiste en la presentación de los materiales. No colocamos accesos vasculares centrales, excepto ciertos enfermeros que están preparados para cuidados críticos, pero generalmente no es nuestra función. Nuestra función son los accesos vasculares periféricos. Y lo importante de esto es conocer, como les recalcaba, qué fármaco estoy administrando. También cabe destacar que estos pacientes han escuchado el término inmunocomprometido, inmunosuprimido. En la sociedad, esas dos palabras generalmente identificamos directamente inmunocomprometido, inmunosuprimido a un paciente portador de SIDA, de la enfermedad ya. O sea, directamente socialmente, cuando decimos un paciente inmunocomprometido, decimos que es un paciente que, por ejemplo, es un paciente con VIH. Pero en general un paciente inmunocomprometido, inmunosuprimido, es un paciente con una enfermedad crónica. Por ejemplo, una artritis reumatoide infantil, una diabetes tipo 2. Son pacientes en los que las defensas se encuentran disminuidas. Entonces también caracterizamos a esos pacientes y cambiaríamos el término en cuanto a la denominación. Ahora vamos a hacer la valoración de un sistema inmunitario. ¿Qué debemos de valorar? Debemos de valorar, por ejemplo, en el aparato respiratorio vamos a valorar la tos. ¿Cómo es esa tos? Si es productiva o no. El aspecto de la secreción, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto de ese esputo? ¿Qué característica tiene? ¿Cuál es el color? ¿Sí? ¿Cuál es el color del mismo?
los cambios de los sonidos respiratorios. Y si el paciente sería los estertores, las sibilancias, y también si el paciente puede producir disnea, ¿sí? ¿Qué vamos a valorar en la piel? En la piel vamos a valorar las mucosas inflamadas. ¿A través de qué, por ejemplo? Valoramos el dolor, el color, el rubor, la inflamación. ¿Qué buscamos en la piel también de estos pacientes cuando hacemos una observación clínica? Las presencias de petequias. Sabemos que las petequias son puntos sanguinolentos en la piel. También puede haber contusiones, ¿sí? También puede haber desgarros, ulceraciones y también puede estar con la presencia de drenaje. ¿Qué valoramos acá cuando decimos valoramos el drenaje? Alrededor de la colocación del tubo de drenaje, que sabemos que es un tubo de un polímero biomédico que ingresa al organismo, entonces al ingresar al organismo va a tener una reacción. Esa reacción es una reacción inflamatoria, enrojecimiento y tumefacción puede tener alrededor. Y lo que tenemos que observar es si no hay salida de secreciones peritubo. ¿Qué observamos en los ojos? ¿Se acuerdan la mucosa ocular? Vamos a observar enrojecimiento, puede haber prurito y también puede haber salida de secreciones exageradas. Y en el caso de una cirugía, generalmente las cirugías oculares, que son en pacientes con CEAM, que son con un cáncer, por ejemplo, de laringe o un cáncer de boca, en este caso el cáncer produce la distrofia de todo el tejido muscular de la cara. Entonces tenemos esqueletos, ¿sí? Y el lagrimal del ojo se queda inhibido y tenemos presencia de huesos y el lagrimal del ojo se le coloca un pequeño tubito ínfimo para que pueda drenar el lagrimal, para que el paciente tenga menos dificultad. Eso ya en casos extremos de un CA ya sea de boca o de cara, dependiendo si es de piel o de... Donde también observa el aparato genitourinario es muy importante. Vamos a observar la presencia de poliuria, la presencia de urgencias urinarias, ya sea tenesmo, la presencia de fisuria, si el paciente presenta dolor al orinar, y hay sangrado, el moco, cómo es, si la orina presenta sedimentos, cuáles son los cambios de color y el olor de la orina, acordándonos que insípida, transparente y olor a sui generis, y secreciones vaginales. ¿De qué tipo son las secreciones? Si son sanguinolentas, seróseas, si son, y el olor es muy importante, también los cambios. En el aparato digestivo valoramos la inflamación. En el aparato digestivo vamos a valorar la inflamación. Hay una distensión abdominal. Recuerden que en el intestino teníamos células linfoidales y también produce una reacción química a través del intestino. Las úlceras orales son muy comunes en este tipo de pacientes, las ulceraciones, conocidas como las llagas labiales o las aftas. En muchos casos que es cuando la lengua se pone de color blanquecino opaco. También puede presentar el paciente náusea, vómitos. En este cambio, cuando el paciente presenta las náuseas, saben náuseas a que post-administración de un antibiótico o las náuseas a ciertos alimentos que le deberíamos de cambiar, ¿sí? La presencia de vómito. ¿Qué evalúo con vómito? Vamos a evaluar la cantidad de vómito y el número de la frecuencia. Recordando que al ser pacientes que están con una inmunidad comprometida, los mismos me pueden producir una deshidratación y hasta algunos pueden entrar en shock hipovolémico. Los cambios en las deposiciones. Tengo que saber la presencia generalmente aparece diarrea. Entonces tengo que saber cuál es la frecuencia y cuál es la consistencia. Generalmente es mucolítica, es una diarrea mucolítica, fétida y con varias frecuencias durante el día. También busco la presencia de sangre en ese, de estrías, muchas veces mucos en los mocos, en las estreptorreas, que es el moco, ahí encontramos que hay estrías de sangre. ¿Cómo puede valorar enfermería la presencia y encontrar si realmente existen
sangre a través de, tenemos la chata en la que el paciente ha defecado y administramos, por ejemplo, si esta S está oculta, podemos, peróxido de hidrógeno podemos agregarle, que sería la solución oxigenada, y al burbujear vamos a encontrar que el peróxido reacciona y tenemos presencia de sangre en esa estreptorrea, por ejemplo. A nivel sistémico vamos a encontrar cambios de temperatura, ¿sí? La temperatura corporal va a ser mayor a 38 grados centígrados o menor a 37 grados centígrados. Recordando que el paciente va a empezar con los signos y síntomas de fiebre, ¿sí? Va a tener escalofrío, va a empezar con inquietud, irritabilidad, ¿sí? También podemos tener una disminución de la tensión arterial y vamos a tener un pulso acelerado. Esto es en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos. Si hay alguna pregunta del tema. ¿Se ha concluido, licenciada? Sí, ya hemos concluido. Sé que el tema resulta un poco tedioso porque es la parte teórica y hoy día en la tarde ya se desarrolla